Muchas cosas se consiguen más por pesado que por listo. A mí me gusta el crecimiento en general, no el crecimiento corporativo de decir soy un tiburón, esto, no sé qué, no, sino pues hacer cosas que me motiven, que me diviertan, que aprenda. O sea, yo cuando estaba en Elogia como Project Manager, si necesitaba algo de SEO, se lo pedía al equipo de SEO, y si necesitaba algo de Paid Media, se lo pedía al equipo de Paid Media. Y hoy en día, pues si tenemos que hacer SEO, mandar newsletters y hacer Paid Media, lo hacemos, ¿no? La formación dentro de Vico nace en el año 99, que es cuando se funda el grupo. Cuando hablamos con los clientes, decir que nosotros llevamos formándonos en digital y formando en digital a la gente toda la vida. Es nuestro ADN. Normalmente en fútbol, cuando un equipo va mal, no se despide a toda la plantilla y se trae a una nueva. Se despide al entrenador y se trae a uno nuevo, ¿no? Pedir a toda la plantilla es caro. Fórmala, que además vas a fidelizar, vas a retener talento, vas a hacer que tu equipo esté más motivado y además vais a acercaros mucho más a vuestros objetivos. Hemos venido a jugar, el podcast de Neotac donde cambiamos las reglas del juego del marketing. Pues muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo episodio de Hemos venido a jugar. Hoy ha venido a jugar con nosotros Adrián Aira, bienvenido. Muchas gracias. Has estado, has pasado por un montón de sitios, has estado en el barro del cliente, has pasado a ser líder de proyecto y ahora estás liderando pues Elevate, una academia. Bueno, no es una academia, ¿no? Ahora vamos a hablar de ello. Claro, sí. Bueno, formación, un proyecto de formación. Eso sí. Que es por donde van los tiros ahora en tu trayectoria, aunque has hecho muchas cosas. Contigo queríamos hablar de IA, queríamos hablar de formación, de mejora continua. Hemos estado hablando fuera de micros un montón. Un podcast, ¿ya? Un podcast totalmente, casi nos hemos quedado sin temas, pero imposible, porque hay muchas cosas que hablar contigo. Siempre empezamos preguntando las mismas cosas, porque nos gusta conoceros. Como nosotros somos una agencia especialista en SEO, quería preguntarte cuáles son 3 keywords para definirte. Vale, pues lo primero, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por invitarme a vuestra casa y la verdad es que es un lujo, Laura, porque además te has preparado y documentado de maravilla, me ha sorprendido, para bien lo digo, y bueno, respecto a las 3 keywords, ya te he dicho que vengo con los deberes un poco sin hacer, pero me gusta improvisar, así que simplemente estoy rellenando y ganando tiempo para pensarlas mientras tanto en paralelo. ¿Y cómo vas? Y una de ellas para mí es... se habla de resiliencia, yo preferiría decir adaptabilidad, que básicamente es que las circunstancias hoy en día cambian y que hay que adaptarse, ¿no? Entonces, adaptabilidad. La segunda es perseverancia, porque es algo que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Yo, mi primer trabajo en este mundillo, en Elogia, lo conseguí por pesado. Y siempre digo que muchas cosas se consiguen más por pesado que por listo. Yo en mi caso está claro que por pesado, porque por listo no fue. Entonces, adaptabilidad, perseverancia y la tercera keyword, como una keyword hoy en día puede ser un conjunto de varias palabras, me voy a tomar la licencia, venga, exacto, de decir que no tener miedo a equivocarme, ¿vale? Conecta mucho con hemos venido a jugar, ¿vale? Entonces diría que esas son mis 3 keywords. Lo retomaremos al final para que nos digas cuando no tuviste miedo a equivocarte y tiraste para adelante. Como es un podcast en el que hablamos de jugar, para mí jugar engloba todo, ¿no? Y lo tenemos en cada aspecto de nuestra vida. ¿Qué significa para ti jugar? Pues precisamente justo eso, no tener miedo a equivocarme, probar cosas, hacer cosas. Yo creo que ser doer, o sea, no thinker, no esperar a tener el plan perfecto, sino probar cosas. Hoy en día con el tema de la inteligencia artificial, la verdad es que podemos jugar más que nunca, claro, claro. Y creo que mola muchísimo y es una capacidad genial, ¿no? Pero hablábamos antes... A mí me gustan mucho los podcasts, me gusta mucho escuchar podcasts, soy un gran consumidor de podcasts, de formato audio, ya escuchaba la radio, escuchaba la cadena SER, a Carles Francino en La Ventana, que dirás tú, joder Adrián, pues eres muy joven para escuchar a Francino. No, pues yo escuchaba a Francino. Yo me levanto con Ángeles Barceló todas las mañanas, o sea que... Ángeles ahora no la escucho mucho, pero bueno, de vez en cuando sigo sintonizando la radio, a veces escucho los deportes en el tiempo de juego de la COPE, o sea, voy ahí como cambiando, porque estos eran los que antes estaban en la SER y ya los escuchaba de antes. Total, que me gustaba mucho el audio y cuando empecé a hacer, bueno, ya sabes, el deporte, pues eso, triatlón, y dije, ¿y si cuento esta movida yo? Pues me monté mi podcast y dije, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que no me escuche nadie. Bueno, y se lo digo a los alumnos, de hecho tengo una slide que doy en la Universidad de Vigo en el máster de redes sociales a los alumnos, le digo, por el camino, si esto fracasa, habré aprendido a hacer un podcast, habré aprendido a contar historias,
habré mejorado mi oratoria, habré mejorado mis palabras, habré mejorado mi escritura. Monté también una newsletter. Entonces, bueno, ese podcast me ha dado pocos beneficios económicos, digamos, por no decir ninguno, aunque he de decir que también nos ha traído un cliente a Elevate en las últimas semanas mi podcast de triatlón. Entonces, jugar es eso, claro, es exponerte a lo bueno, porque si haces cosas, pasan cosas. Claro, efectivamente, o sea, desde luego lo peor que puede pasarte es que te quedes como estás, o sea... Exacto. Y ya está, o sea, y eso es como jugar seguro. Pero que casi nunca, porque vas a aprender. O sea, claro, solo el hecho de entrevistar a gente, hablar con gente o lo que sea, es como... Y esto es un proyecto personal, al margen de mi vida profesional, quiero decir. Esa es la máxima expresión de jugar, ¿no? De hacer cosas más allá. ¿Y cuáles son tus reglas del juego? ¿Por qué valores te riges? Para mí, lo personal y en lo laboral. Sí, a mí me gusta el crecimiento en general, no el crecimiento corporativo de decir soy un tiburón, esto, no sé qué, carrera profesional, dinero, no, sino pues hacer cosas que me motiven, que me diviertan, que aprenda. Por supuesto, si además en los otros factores nos va mejor, pues si eso acompaña, fantástico, pero seguir haciendo cosas. Y a veces me he movido laboralmente por este único driver, que es hacer cosas nuevas o exponerme a diferentes inputs. Lo que se llama y tan manido de salir de la zona de confort, ¿no? Como valor yo diría el de la honestidad. Yo la verdad es que es algo que intento aplicar al máximo. Por ejemplo, a día de hoy que tengo que hacer una parte de trabajo bastante intensa a nivel comercial, de captación de clientes, a mí hay una cosa que no me gusta nada, que es el overselling, ¿no? Prometer demasiado y tal. A mí me da bastante miedo no cumplir las expectativas. Entonces siempre intento hacer lo contrario, que es decir, rebajar un poco las expectativas de venta y entregar más de lo que esperas. Sí, over-deliver, ¿no? Exacto, over-deliver en vez de overselling. Y entonces esto lo traslado a eso que digo de honestidad, ¿no? Y, por ejemplo, en el trato a nuestros profesores, que para nosotros es un activo fundamental, ¿no? Es nuestra materia prima, digamos, nuestra capa productiva, de ellos depende el éxito de lo que hacemos en Elevate. Me gusta que trabajen con nosotros con comodidad, a gusto, tratarlos con honestidad, intentar que la remuneración a los profesores sea lo mejor posible, intentar que su relación con nosotros sea fluida, sea cómoda, y que muchas veces cuando tú tienes un profesor también te estás apalancando sobre su conocimiento, sobre su materia gris. Entonces también ser honesto con eso y que las relaciones sean duraderas. Nosotros en Elevate decimos que tenemos dos clientes: el que paga la formación, el que recibe la formación, y el que la da. Porque tenemos que hacer que el profesor esté motivado, contento y con ganas de hacer esta clase de la mejor forma posible, intentando cambiarle la vida al otro que está escuchando, y que el que está escuchando pues también venga con una actitud de aprender, de descubrir, de empaparse de nuevas ideas y de nuevas maneras de trabajar. Claro, vosotros al final no solo fidelizáis los clientes, también tenéis que fidelizar al talento. Sí, de hecho es que decías una cosa antes de que empecé en el barro. Yo sigo en el barro, o sea, quiero decir que aunque el cargo de CEO suene muy atractivo, la realidad es que cuando estás en un proyecto, aunque por suerte estábamos dentro de un grupo y eso es súper positivo y te da muchísimo apoyo y respaldo, nunca estás solo, tienes que hacer de todo, porque yo no tengo un gran equipo. O sea, yo cuando estaba en Elogia como Project Manager, si necesitaba algo de SEO, se lo pedía al equipo de SEO, y si necesitaba algo de Paid Media, se lo pedía al equipo de Paid Media. Y hoy en día, pues si tenemos que hacer SEO, mandar newsletters y hacer Paid Media, mientras captamos clientes, diseñamos programas formativos, lo hacemos, ¿no? Tenemos departamentos que nos ayudan, pero que sigo en el barro. Y sobre todo en lo de fidelización y retención, tanto de clientes como de equipo, ¿no? Tienen que estar motivados, docentes, equipo, etcétera. Y tenemos un debate sobre qué vendemos, ¿no? Si vendemos cursos o si vendemos otra cosa. Y yo creo que no vendemos cursos. Yo creo que lo que nosotros hacemos es mejorar las skills de las personas para aumentar la productividad. Y cuando tú no vendes cursos, sino que mejoras las skills de las personas para aumentar la productividad, tu tarea no es entregar 10, 12, 15, 20, 25 clases. Tu tarea es mejorar las skills para aumentar la productividad. Y eso pasa por medir qué pasa después de una clase, entrevistarte con las personas, detectar si hay áreas de mejora. Nosotros, cuando una clase no sale de acorde a nuestros estándares, las repetimos. Las repetimos incurriendo en los costes que ello supone. Pero lo hacemos por ese servicio, ¿no? Porque venimos del mundo
mundo agencia, igual que vosotros, claro. Y la vocación de servicio está por delante. Entonces, hay quien se dedica al sector formativo de otra manera y está genial, ¿vale? Nosotros lo estamos haciendo así, y lo estamos haciendo por la vía de intentar dar el mejor servicio. Que de hecho o sea, al escucharte decir vocación de servicio o unido a este mundo, parece, ¿no?, que es como antagónico, pero claro, es que es una cuestión de valores, de cómo haces las cosas. Sí, y que nosotros tenemos un ADN corporativo que yo además casa con mi ADN personal, entonces digo, pues esta es nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, esa honestidad, integridad, intentar hacer las cosas sin hacer perjuicio al resto, y si puedo hacer positivo al resto, pues mejor. Esto empieza como por 2018, ¿no?, que lo hablábamos antes. Bueno, han pasado muchas cosas desde 2018, pero sí que te quería preguntar, desde 2018 hasta ahora, ¿cómo han cambiado las necesidades de las empresas con las que trabajáis? ¿Cómo ha cambiado el ecosistema? Porque es que cuando estás en marketing digital todo cambia de la noche a la mañana y no te avisan. Ese es el germen de lo que hacemos, que todo cambia de la noche a la mañana y que necesitas actualizarte constantemente. Por contextualizar, el primer proyecto dentro de Vico como grupo de empresas dedicado a la formación nace en 2018. La formación dentro de Vico nace en el año 99, que es cuando se funda el grupo. Es decir, nosotros intentamos, cuando hablamos con los clientes, decir que nosotros llevamos formándonos en digital y formando en digital a la gente toda la vida. Es nuestro ADN. Yo entré como becario en Elogia pues hace casi 10 años, y las personas que me formaron a mí, a su vez, habían entrado de becarias pues 10 años antes, y habían tenido que formarse, aprender, pues como cosas como los Facebook Ads, que en ese momento se llamaban Facebook Ads y no Meta Ads, no existían, o incluso hicieron campañas en 20. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque tenemos mucha trayectoria como grupo en lo que tiene que ver con el marketing digital y con los negocios digitales, y eso nos ha obligado a siempre tener que estar actualizándonos constantemente, aprendiendo nuevas formas, aprendiendo nuevos procesos y también formando talento, porque al final un sector que nace no tiene talento para cubrir la demanda, porque no había profesionales sobre esto cuando esto no existía, ¿no? Claro. Es como algo que va a la vez. Entonces, digamos que ese mindset de formación continua ya lo teníamos. Lo que surgió en 2018 se conoció entonces como Loop Institute, nació en México, en Latinoamérica, donde Pedro, que es mi socio y co-CEO en Elevate, detectó él allí como CEO de Elogia que todavía había ese gap formativo y había una necesidad que era formar talento, tanto para nosotros como para el sector en general, ¿no? Y de ahí nace Loop Institute. Después se introduce dentro de Marketing for E-Commerce para aprovechar esa marca. Marketing for E-Commerce tiene una marca muy potente, digamos que es el medio líder en habla hispana en lo que tiene que ver con marketing e e-commerce, y de ahí pues eso, se integra el proyecto. Yo me uno en 2021 y este año 2025 es cuando hemos rebrandeado la marca a Elevate School para centrarnos ahora 100% en un approach B2B. O sea, nuestro foco es formar a las empresas. Obviamente formamos a personas, pero tu mensaje y tu manera de acercarte al mercado cambia mucho, y sobre todo en formación, si haces B2B o si haces B2C, claro, ¿no? Lógicamente. El B2C nos exigía cosas que no nos salen de manera natural. Claro, hombre, yo creo que tiene mucho más alineamiento con lo que queréis hacer, ir a B2B. ¿Qué error están cometiendo las empresas actualmente que tú veas que necesita como ese aporte de formación? ¿Cuál es el error más común que ves en las empresas? Para mí, el error más común lo resumo en un meme normalmente. Aquí, como no puedo mostrar un meme, lo diré con una metáfora, y lo pondremos luego en tener un Ferrari y no tener piloto. ¿Vale? Muchas empresas tienen tecnología, herramientas, apps de altísimo nivel o superpunteras, o licencias de todos los softwares, pero no tienen equipo capacitado para sacar el máximo partido de eso, ¿no? Entonces, tienes un coste en tecnología elevado que no le sacas el partido porque las personas no tienen las skills necesarias. Ahí entran cosas como licencias de Gemini en Google Suite, licencias de Copilot en Microsoft 365, licencias en general de Power BI, de Salesforce, de HubSpot, o cosas más concretas del marketing digital, ¿no? Pero nos encontramos con que muchas empresas les pasa esto.
Yo creo que hay una sobreespecificación de las habilidades, ¿no? En cuanto a herramientas. Creo que muchas veces, si te pones a mirar ofertas de empleo, te ves en marketing, ¿no? Que controle, pues eso, HubSpot, nivel alto, cosas así. Y yo siempre pienso, es que eso se puede enseñar, pero claro, lo que no se puede enseñar, o bueno, sí se puede enseñar, porque supongo que también lo estáis haciendo, pero es esa como visión de negocio global, ¿no? Visión de retorno, un poco mirar desde arriba con visión de pájaro, de dron o de lo que quieras, que eso yo creo que es importante. Sí, o sea, nosotros hacemos una formación que es muy compleja porque no es replicable, o sea, es un modelo tailor-made, entonces no hay dos formaciones iguales, siempre hay que acotar y personalizar todo al máximo y a la realidad de cada negocio, ¿no? Cada empresa tiene sus retos, sus objetivos, sus productos, sus servicios, sus equipos, lo que sea, ¿no? Y hay que ajustarlo al máximo. Entonces ese es el reto. Lo que decía antes con la metáfora del Ferrari y el piloto, pues eso, no quiere decir que no tengas talento capacitado, ¿no? Pero que al final no le puedes pedir a tu equipo lo que tú dices, ¿no? De las ofertas, que sepa hacer de todo. Claro. O sea, también hay que capacitar y formar a los equipos y dejar y hacer que el talento se desarrolle, ¿no? Y nosotros siempre decimos, y ahí la metáfora es con el fútbol, ¿no? Normalmente en fútbol, cuando un equipo va mal, no se despide a toda la plantilla y se trae a una nueva, se despide al entrenador y eso se trae a uno nuevo, ¿no? Entonces, despedir a toda la plantilla es caro. Fórmala, que además vas a fidelizar, vas a retener talento, vas a hacer que tu equipo esté más motivado y además vais a acercaros mucho más a vuestros objetivos. Claro, totalmente. También hablábamos antes y me parece como ideal tenerte aquí para hablar de esto. En un momento en el que tú abres LinkedIn y todos son cursos y clases, pues se supone que puedes formarte gratuitamente en 1000 sitios. Hay como un contexto de infoxificación extrema, diría yo. ¿Cómo discernimos lo que es una buena fuente de formación y de lo que no es? Ya. Es un buen melón. A mí es que hay un tema que no me gusta y es no me gusta hablar de la competencia y sobre todo no me gusta hablar de la competencia negativamente. Entonces, en formación tenemos competidores que son muy buenos y que además hay algunos que incluso son amigos y muy buena gente. Entonces, seguramente alguno se dé por aludido y desde aquí les mando un abrazo porque creo que es súper positivo que exista la competencia, ¿no? Sí que es cierto que el sector formativo es un sector que en los últimos años de alguna manera se ha pervertido y yo tampoco me quiero erigir aquí en el adalid o el defensor de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Pero se ha democratizado el acceso a enseñar cosas porque las barreras son mínimas, ¿no? Nosotros siempre decimos que podemos utilizar Zoom para dar clase, pero no somos gente que da una clase en Zoom. O sea, la formación tiene que tener una entidad más allá de la mera clase, ¿no? Es también entender las necesidades, proponer un programa formativo, acotar lo que tú vas a enseñar a las necesidades que tiene esa persona, ¿no? Nosotros tenemos un reto muy grande y es que hablamos con las empresas, intentamos cualificar al máximo por anticipado, saber qué perfil nos vamos a encontrar de alumno, y cuando hablamos de alumno hablamos de profesionales, que son profesionales que muchas veces son muchísimo mejores que nosotros en muchas cosas. Son profesionales de alto nivel. Claro. Simplemente nosotros vamos a proponer un programa formativo para paliar unas carencias, digamos, que pueda haber en un área concreta, pero es gente muy profesional de muy alto nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo ajustas el nivel de lo que entregas cuando no conoces todavía del todo a las personas que te encuentras? Y eso es súper complejo, ¿no? O sea, no quedarte corto o no pasarte, porque a veces si te quedas corto dirán, ostras, pues esto es más básico de lo que yo pensaba, ¿no? Y nosotros no hacemos, o sea, lo que hacemos es formación a alto nivel, pero tampoco puedes pasarte y decir, y que la gente salga abrumada, ¿no? Claro. Porque no he entendido nada, porque ha sido con cosas súper complejas, ¿no? Entonces, ajustar ese gap es un reto, creo que estamos consiguiéndolo, que ponemos todos los mecanismos para que eso pase. Y eso es un poco lo que también diferencia, ¿no? Y lo que tú me decías de cómo diferenciar, ¿no? A ver, yo creo que hay una gran diferencia entre quien promete resultados sencillos, grandes y sin esfuerzo,
Yo tendería a huir. Hemos hablado sobre deporte en la comida, hemos hablado sobre esforzarnos, sobre lo que cuestan las cosas. Ostras, parece que hoy en día es impopular, pero es que las cosas cuestan, las cosas llevan trabajo. O sea, parece que hoy en día lo fácil es que yo venga aquí y te diga, oye, que damos formaciones de inteligencia artificial y que te enseñamos a utilizar estas 7 apps de IA y vas a despedir a tu agencia Neoattack porque ya vas a saber más de marketing digital que ellos. No. Mira, esto no va así, o sea, pero no va así ni con Neoattack ni con nadie, o sea, es que por suerte no estamos a un clic en ChatGPT de saber hacerlo todo, ¿no? Entonces, estas herramientas están genial, te van a ayudar, te van a mejorar tu interlocución, tu nivel, tus skills, lo que sea, pero es que las cosas llevan esfuerzo y los profesionales que están aquí en esta oficina haciendo SEO, haciendo paid, les ha costado mucho esfuerzo llegar hasta ese nivel de conocimiento, ¿no? Y en nuestras formaciones exigimos implicación también por parte de... Sí, además que, o sea, al final también lo difícil aquí... Perdón. No te preocupes. Esto luego lo cortamos y ya está. Tanto hablar. No te preocupes. Bebe tranquilo. Ostras, el reloj. Siempre. Señalar, pero no me miraba. No pasa nada, puedes, o sea, ¿qué más da? Luego esto se corta, pero puedes decirlo. Es el tiempo que interactuamos cada uno. No, que es 1 hora, que se supone que no puedo pasar. Vale. Bueno, esto que salga en cámara. Un capítulo más, se me ha olvidado. Que lo que te iba a decir es que precisamente con todo el tema de las IAs, las herramientas, está genial como tener formación y saber usarlas, pero lo que tú decías, si no tienes un piloto que sepa pensar, es que vamos, yo creo, yo soy un poco hater a veces con el tema de las IAs, lo tengo que decir, sobre todo porque creo que estamos en una época de borrachera, ¿no? De todo es IA, todo, la adopción es como súper sin cabeza, y creo que llegará un punto en el que esa borrachera se pase y nos demos cuenta de que nos hemos pasado de frenada, que hace falta alguien que realmente esté pensando detrás de esas estrategias. Totalmente. De hecho, nosotros hemos hecho, bueno, 2 cosas. Hace cosa de un mes, Harvard Business Review sacó un artículo hablando de un concepto que llaman work slop. Este work slop se podría traducir como basura digital o trabajo basura. Básicamente lo que detectaban era que, a día de hoy, más del 50% de los contenidos que vemos en Internet ya están generados por inteligencia artificial. Es decir, ya hay más contenidos generados por inteligencia artificial que por humanos, ¿vale? Lo que veía Harvard Business Review aquí era que gran parte de esos contenidos que se generan, alrededor de un 70-80%, son basura. Es decir, son contenidos que no aportan valor. ¿Quiere decir eso que la IA genera contenidos que no aportan valor? No. Quiere decir que la estamos utilizando para generar cosas que no aportan valor. Al menos en un 80% de los casos. Nuestro reto en Elevate es intentar hacer que las empresas consigan el otro 20% y que consigan hacer cosas que sí generen valor, ¿vale? Bien sea en el campo de la IA o en otros campos. Entonces, sí, se puede generar mucha basura. Y después otra cosa que vimos es, hicimos una encuesta y luego lo comparamos también con otros estudios que están saliendo, una encuesta que hicimos a 100 profesionales de la industria digital en España, gracias a la base de datos que tenemos en todo el grupo, empresas, colaboradores, ex colaboradores, etcétera. Y lo que vimos es que la gran mayoría de las personas que les preguntas si han utilizado la inteligencia artificial, sí, la han utilizado. Le han preguntado a ChatGPT que les diga una receta de un bizcocho o que les escriba un post con una keyword no sé qué para publicar en el artículo y no se han percatado de si estaba bien redactado o no, en fin. Entonces, ¿cómo catalogamos eso? Experimentación y prueba. Perfecto. Ahí está el 99,9% de las personas ya que manejan IA están ahí en experimentación. ¿Dónde realmente está cambiando las cosas la IA? Cuando se integra en workflows, en flujos de trabajo. Y con workflows no hablo de workflow, el tecnicismo de una automatización de una herramienta digital, no, sino que en el proceso de trabajo de la metodología de un equipo integres la IA en ciertos pasos concretos donde te puede dotar de algo, bien sea calidad o velocidad en lo que haces, o te pueda suplir algo que tú no tienes, ¿no? Claro, pero ahí nuevamente se requiere como una capa de conocimiento que no es meterle cualquier prompta. No, por supuesto. Y además que el tema es que ni siquiera el primer output que te da una IA, sea cual sea de vídeo, de imagen, de texto, el primer output que te da no te debería convencer. Claro, totalmente. O sea, la respuesta no buena no es esa primera que te da. Esa es la respuesta obvia.
Claro, además, no sé, en un curso que hice hace ya un montón de tiempo, pero decía la docente que la IA nunca daba como malas respuestas, sino que tú le metías un prompt malo, que eso era así, que como que no indagabas. Input trash, output trash. Claro. O sea, si lo que tú le metes es basura, lo que te da es basura. Como cuando haces un post, ¿no? Imagínate para LinkedIn y le dices que suene menos cringe. ¿Qué es eso? O sea, la IA no entiende de eso. O sea, ChatGPT, ¿no? En este caso, tienes que darle otra. Hay que también aprender ese lenguaje, cómo comunicarnos, cómo pedir las cosas, y lógicamente eso no te lo va a enseñar la propia IA ni el propio uso. Eso requiere otra capa de pensamiento y de conocimiento diferente. Claro, una de las cosas que puedes hacer es entrenar un modelo tuyo propio con tus textos, para que aprenda de cómo escribes tú, y entonces lo que te genere lo genere con tu estilo y con tu personalidad, y eso ya es añadirle una capa de complejidad. Muy poca gente llega ahí y es súper sencillo. Entonces solo mover a unas pocas personas ahí ya va a generar un impacto en el que dirán, ostras, pues esto ya me convence, esto ya no es una basura. Yo sabía que íbamos a llegar al tema de la IA en algún punto, porque es el típico tema que siempre sale, hables con quien hables, y más en nuestro caso. Claro, acaba saliendo. Tú en general, ¿eres optimista o pesimista con el tema de la IA? ¿En qué punto estás? Yo intento ser educado por si un día se revelan, ¿no? Claro. No, a ver, yo generalmente tengo una actitud de apertura hacia todo lo nuevo, ¿no? No quita que no veamos aquí algo que estamos como cuando estás en el borde, en la cornisa de un edificio, ¿no? O sea, no sabes muy bien qué es lo que hay al otro lado, si hay vacío o hay algo bueno, ¿no? Entonces, yo generalmente tiendo a ser optimista y tiendo a ser positivo respecto a los cambios. Es cierto que este cambio parece que viene fuerte y que puede impactar drásticamente. También es cierto que se abre una ventana de oportunidad para muchas personas como no había existido nunca antes, ¿no? Entonces, podemos fijarnos en todas las cosas negativas que pueden pasar, que estamos aburridos de leerlas, de escucharlas, de verlas, etcétera, ¿no? La realidad es que a día de hoy una persona sola a título individual puede hacer más cosas que nunca, ¿no? O sea, un solopreneur, un emprendedor único puede ir él solo mucho más lejos y mucho más rápido de lo que podía ir antes, ¿no? Claro. Y eso no deja de ser un cambio positivo. Claro, o sea, eso es verdad que democratiza un poco como el acceso a todo, lo hace todo más horizontal, pero claro, aquí va a ser mucho más necesario que nunca diferenciarse, tener una narrativa coherente y... Sí, de hecho es que lo que se ve, ¿no? Es que si eres un mediocre haciendo lo que sea que hagas, probablemente te sustituya una IA rápidamente, si es que no lo ha hecho ya. Yo aquí luego soy escéptico, porque sí que es cierto que se lleva hablando muchísimo tiempo de los nativos digitales, por ejemplo, como una generación, y yo veo mucha gente de mi edad, más joven que yo o más mayor que yo, que independientemente de su edad o de su generación a la que pertenezcan, algunos son más hábiles tecnológicamente y otros menos, y no veo yo un patrón común, un denominador común que haga eso, ¿no? Entonces siempre va a haber un gap entre lo que la gran mayoría de la población hace y conoce y lo que una pequeña avanzadilla sabe, ¿no? Entonces nuestro trabajo es intentar ir ahí, a ese extremo superior, ¿no? Es cierto que la interfaz de la IA, siendo cada vez más interfaces conversacionales, que básicamente es una conversación natural entre dos personas, lo que se produce, hace que lo que tú bien decías, ¿no? Que se democratice, ¿no? Pero no hay que diferenciar. Yo hoy en día puedo crear apps o puedo crear webs o puedo programar cosas gracias al vibe coding. Genial. No soy programador. Claro. Y cuando tenga un problema voy a llamar a un programador, ¿no? Justo. Y va a pasar lo que hacen algunos mecánicos, ¿no? Que cuando llevas el coche, que es si te lo arreglo, 100. Si te lo arreglo y me preguntas, 150. Si te lo arreglo y me preguntas y además tú has tocado antes y tengo que arreglar algo que has hecho tú, 200, ¿no? Claro. Pues probablemente nos encontremos eso, ¿no? Que por ir de listos, pues... Sí, además habrá cosas que es como cuando llamas al cerrajero a casa, ¿no? Al cerrajero, sí, o el de la caldera, que viene y te toca un botón, o el cerrajero que te hace así, te abre y 150
150 euros. 150 euros por hacer así, hombre. Hay que saber qué botón tocar. Hay que saber qué botón tocar, efectivamente. Y tú vas a incurrir en errores o te vas a meter en callejones sin salida. Eso es. Y que tú vas a necesitar a alguien. Además, y me lo llevo un poco al tema de la formación, en vuestro caso, que ponéis a personas al final dando las formaciones. En un momento en el que tú le puedes preguntar a ChatGPT o a Claude o a la que sea de turno, oye, hazme un tutorial, ¿no? De cómo hacer esto o cómo tal. Muy bueno, sí. Claro, es que el componente personal, yo creo que vamos a un mundo en el que es verdad que la IA va a estar, la IA, los agentes, todo lo que es digital va a estar mucho más presente en todo el ecosistema, pero creo que las personas vamos a importar más que nunca y que roles donde la conexión personal exista va a ser más importante que nunca. Eso sin duda, pero ahí has dado una cosa que es clave y es tú le puedes pedir a ChatGPT que me dé un tutorial de cómo hacer esto, perfecto, y antes de eso podías ir a YouTube y buscar un tutorial gratuito de cómo hacer esto y podías aprender. Y puedes ser un crack en PPC o en SEO viéndote solo vídeos gratuitos que encuentres a través de YouTube. Seguramente sí, o sea, no lo pongo en duda. Todo el mundo tiene la capacidad de autoaprendizaje, el tiempo disponible, el saber discernir lo que está bien de lo que está mal, lo que me sirve de lo que no me sirve, como para que eso le valga la pena. No lo sé. Entonces nosotros en esto somos muy honestos, o sea, intentamos dejar claro que no enseñamos fórmulas mágicas, sino que lo que intentamos es facilitar atajos que permitan que no cometas los errores que nosotros ya hemos cometido por ti. Nosotros ya los hemos cometido por ti, los errores. Entonces ahora lo que te voy a enseñar son los atajos y te voy a dar todo condensado, te voy a separar, ¿no?, el grano de la paja para que tu empresa, que tiene recursos limitados, y cuando hablo de recursos hablo de tiempo y dinero, pero sobre todo de tiempo, que el tiempo que dediques a que tu equipo se forme sea lo más productivo posible y que no dediques a que tu equipo se esté formando sobre los fundamentos básicos del no sé qué o la historia teórica detrás del no sé cuánto, si es que eso no es útil para esas personas. Ojo, quiero hacer ese disclaimer, que si es útil y es necesario, se enseña. Además, generar un sistema de conocimiento, que no es lo mismo que un tutorial. Un tutorial tiene un principio y un fin y aquí paz y después gloria, pero cuando generas un sistema de conocimiento, quizá una tarea concreta no la sabes hacer, pero tú ya aprendes a pensar. Es que para mí eso es lo más importante. Eso es, y aprendes a manejar herramientas no para una tarea concreta, sino como un sistema de trabajo. Claro. Además yo pienso que esto ya lo hemos vivido todo prácticamente, ¿no? A ti que te gusta la radio, cuando apareció la televisión, la radio va a morir porque la tele, así, ¿no? Ahora el SEO está muerto porque no sé cuántos. A mí esto de ChatGPT. Y resulta que ¿qué es lo que funciona bien para el SEO en Generative Search? Resulta que es lo que ya funcionaba bien para el SEO de toda la vida. Enlaces de autoridad, buena estrategia de backlinks, que tengas una buena autoridad de dominio, tener un buen contenido. Y por supuesto que tengas un contenido genuino, bueno, diferencial, trabajado. Que responda a las preguntas del usuario. Es que al final es que como que no hay que reinventar la rueda, pero claro, yo ahora veo en todas partes, ¿no? Parece que todo el mundo tiene la receta de la Coca-Cola. Y eso no es verdad. Es cierto que las redes nos obligan a veces a hacer alguna comunicación que pueda ir en esa vía, pero es algo que nosotros intentamos evitar. Claro. Sí. Yo creo quizás que porque somos más tontos y no tenemos la fórmula, no lo sé. No, bueno, pero también es una comunicación desde la honestidad. O sea, yo por ejemplo con mis clientes siempre se lo digo, no hay, con el tema de las IAs generativas, ¿no? Que ahora es como, ¿y cómo me posiciono? ¿Y cómo aparezco? Mira, lo cierto es que ahora mismo nadie tiene como el checklist completo. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero nadie lo tiene. Y si alguien te dice que lo tiene, desconfía. Creo que es mejor tener eso, lo que decíamos, pues un sistema de conocimiento o un sistema de trabajo que englobe todo y que te enseñe a cómo trabajar, a montar sistemas. Es que para mí eso es la clave. Además yo pienso que hemos sustituido el me lo hace mi primo por me lo hace Nano Banana. De repente, ¿no? Hazme un logo, así, ¿no? Claro. Yo soy un poco culpable de eso, la verdad, porque cualquier problema que tenga en casa, doméstico, médico incluso, o sea, cometo todos los errores que no se deben cometer. En casa del herrero. Sí. Pero sí que es cierto que nada sustituye a un buen profesional, ¿no? Y, pues yo qué sé, yo recuerdo hace poco un problema que tenía en mi bicicleta y le mando una foto a ChatGPT y me dice, afloja, hay que apretar ese tornillo. Le digo, pero mi bici no tiene ese tornillo. Tienes razón. A ver, ¿cómo tienes razón? Claro. Se la llevé al mecánico, 10 minutos. Claro. Perfecto, le pagué.
tomar por saco. Ya está. Pero para eso está el mecánico. Claro, claro. Sí, pero que tampoco hay que demonizar, ¿no? O sea, No, me refiero, claro. es útil, está bien, es una herramienta más, pero es que hay que tener como la... Claro, y hay que conocer las limitaciones de cada uno, y la mecánica es la mía. Claro, o sea, claro. Justo. No Sí, sí, hay que saber dónde no meterse. Bueno, yo te lo decía antes, yo dije, metí tu perfil a ChatGPT, en plan, tengo a este invitado de podcast, dime, sí, por su trayectoria en el banco BBVA. Sí, sí. Pues imagínate que no me lo llego a leer y que cojo y digo, oye, Adrián, ¿qué tal pues... en el banco BBVA? Pues nada. Pues... no, estoy en el Santander, lo siento. ¿Y tú cómo crees que van a evolucionar los especialistas a partir de aquí? Porque tú al final has estado en ese barro que yo decía que era cacharreando con las campañas. Sí. Si ahora hay herramientas, ¿no?, de Google, de Meta, que te automatizan las campañas solas, que ellos te gestionan el presupuesto. Claro, pero ya las había antes de allá, ¿no? O sea, PMax de Google, Advantage Plus... Google y Meta llevan años en una relación tensa con las agencias en las que dependo de ellas, pero quiero eliminarlas. ¿No? Es de como voy a hacer que cada vez mi plataforma sea lo más sencilla posible para que el cliente, la marca, tenga que subir aquí 4 fotos, un feed de productos con una URL y ya me encargo yo de todo. Y oye, yo siempre digo, puedes hacer eso, está bien, adelante. Probablemente, si una agencia te asesora, te evites disgustos. Claro. Te evites disgustos. Entonces, tampoco creo que sea exclusivo de la inteligencia artificial, ¿no? Si es que yo llevo toda la vida con cambios drásticos de algoritmos, de políticas, de nuevas maneras, o sea, todo está sujeto a cambio, ¿no? Entonces, yo lo que sí que digo es que alguien que quiera dedicarse hoy en día a algo relacionado con el marketing digital, con los negocios digitales, con la venta, con el e-commerce, etcétera, lo que tiene que tener es claro que la verdad hoy, o la certeza, si es que existe, dura poco. Entonces, sométete a juicio a ti mismo, a ti misma, no te creas demasiado listo, porque probablemente, o sea, los éxitos pasados no te garantizan los éxitos futuros. Claro, esto es como las inversiones. Sí. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. En un titular, quiero, ¿vale? De exagencia a agencia. Sí. Con todo este panorama y este paradigma, ¿qué tipos de agencia van a sobrevivir a este cambio? A ver, yo creo que todas, ¿no? Porque... o sea, todas, perdón. O sea, todos los tipos de agencia que sepan hacer su trabajo aportando un valor a sus clientes. ¿Y a qué me refiero con aportar un valor a sus clientes? Al final, cuando un cliente que recurre a ti, o 10 clientes que recurren a ti, pueden recurrir a ti por 10 motivos diferentes, y cada uno con sus motivos, y pueden ser diferentes. Alguno porque no tiene capacidad productiva in-house, pero le gustaría tenerla, entonces la externaliza. Otro porque no tiene el conocimiento interno, entonces se apoya en el conocimiento de otros que saben más. Otros porque quieren escalar más rápido y no les permitiría hacerlo de otra forma, que no fuese apoyando en agencias. Entonces hay decenas de motivos y va a seguir habiéndolos. Yo creo que una agencia hoy en día, desde mi humilde opinión, que tampoco creo que yo pueda dar demasiados consejos, y menos en esta casa, porque lo estáis haciendo fantástico y si no, pues a los ejemplos me remito, ¿no? Pero sin duda, aportar valor, y aportar valor pasa por no hacer precisamente eso que te ha llevado hasta aquí, sino ver qué necesitas hacer en el futuro, ¿vale? Relacionado con campañas, pues probablemente hacer audiencias de lookalikes en PPC pues ya no funcione tan bien, o ya las hace todo el mundo y ahora lo que hay que hacer es otra cosa, no lo sé, ¿no? O en el SEO, pues el calendario editorial mensual pues igual ya no se hace así, igual hay que mejor leer las tendencias día a día y detectar los insights que están despertando antes de que se conviertan en búsquedas que estén súper masificadas y ocupadas por un montón de players, ¿no? O no fiarte solo de las recomendaciones de artículos que te diga ChatGPT, oye, dime 10 artículos para escribir sobre esta keyword, claro, sino salir, escuchar al mercado, hablar con personas, el contacto humano. Yo creo que todo eso es insustituible, ¿no? Y vamos a... En esto coinciden, no sé, si le preguntas a LinkedIn, si le preguntas a las consultoras de talento, a los mayores expertos de recursos humanos, ¿qué habilidades son las más demandadas en 2025 en la industria digital? Yo vi una slide de LinkedIn, de un Digital Report,
y de 10 habilidades, solo una era una hard skill. El resto eran capacidad de toma de decisiones, Total. capacidad de negociación, capacidad de comunicación, empatía. Ostras, pues ahí por ahora la IA no nos va a ganar. Claro. O sea, en yo sentarme delante de mi cliente, escucharlo, entenderlo, asesorarle con honestidad, en eso una IA por ahora no me va a sustituir. Oye, que yo vine por la mañana en el coche interactuando con ChatGPT, teniendo una conversación, ordenando ideas, y me va genial para enfrentarme a este peloteo de ideas, ¿no? Pero que si me escucha Laura, mejor, ¿sabes? Claro, si es Laura la que me da feedback. Sí, además que hay como hay una respuesta humana, Claro. y tú sabes que es humana, que eso Sí. es lo importante. Además, ahora, no lo sé, es que efectivamente, o sea, la toma de decisiones, como el saber discernir, en un mundo en el que ahora mismo los estímulos son constantes, la información Sí. es constante, pues por ejemplo también para la captación de demanda, ¿no? Que es uno de los retos a los que tú te estás enfrentando ahora Sin en duda. propias carnes. ¿Cómo lo estáis afrontando de cara a sobresalir? O sea, sabemos que estamos hiperestimulados, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, lo que mejor nos funciona a nosotros en captación de nuevo cliente, y nosotros tenemos un problema inherente a nuestro negocio, y es que constantemente tenemos que captar nuevos clientes, porque Claro. nuestros clientes no se les puede fidelizar. Quiero decir, yo te puedo dar una formación más larga o más corta, pero en algún momento tienes que terminar, y este equipo tiene que volver a su trabajo esas horas, aunque bloqueemos poquitas horas de la semana, pero no podemos estar bloqueando horas constantemente para que tu equipo se forme. O sea, entonces mis clientes nacen, crecen, se reproducen y se mueren, ¿no? Sí, o sea, un como ciclo de todos, vida muy pero corto. muy corto, exacto. Y al mismo tiempo un ciclo de venta muy largo, un ciclo de venta muy largo, porque lo que hacemos es de alto nivel, ¿no? Entonces, lo que mejor nos funciona en términos de captación es el contacto humano. O sea, parece una tontería, No lo pero es. hay que salir de la zona de confort, hay que salir de casa, hay que salir del teletrabajo, hay que salir de la cueva. Y mira que a mí me encanta, ¿eh? Me encanta el remoto, el teletrabajo, la flexibilidad que me da, y podemos hacerlo y compatibilizarlo. Pero hay que pisar hierba, hay que pisar césped, hay que estar en los eventos, hay que hablar con la gente, hay que relacionarse. Yo no era mucho de esto, pero hay que ir a comidas, hay que tomar cafés. Hay que venir a podcast. Hay que venir a podcast, exacto, exacto. Sí, sí, además yo pienso que hay dos cambios de paradigma que se están dando paralelamente y son opuestos. Es decir, por un lado estamos teniendo toda esta digitalización masiva y por otro lado ya hay una corriente en la que yo me sumo a esa corriente, que necesitamos otra vez volver un poco a lo Sí. tradicional, a lo físico, Sí. al cara a cara, a eventos, Exacto. efectivamente, o sea, a ese, no, es que yo quiero ir a la oficina, o sea, quiero teletrabajo, pero quiero ir a la oficina también, Exacto. quiero relacionarme con mis compañeros. Al final, es que el cambio de paradigma, cuando es tan grande, porque es que Es que muy- nos aísla, nos desconecta, y sobre todo nos despoja de lo que somos como seres humanos, Totalmente. que es que somos seres sociales. Entonces, también cuando tu trabajo es estar en tu casa, encerrado, oye, que hay profesiones que se pueden hacer así, pero que hay otras que el propio hecho de estar así te puede llegar a restar cosas. Entonces yo soy súper defensor. Nosotros en Vico, cuando tuvimos que hacer el confinamiento en 2020, lo hicimos varios días antes de que se decretase el estado de alarma y de que se decretase el confinamiento, porque nosotros ya éramos una empresa remota, ya éramos una empresa que no trabajaba, a pesar de tener diferentes oficinas en Madrid, Barcelona, Vigo, Coruña, Ciudad de México. Los equipos no están dedicados a los clientes en función de la oficina a la que pertenecen, Claro. o a los equipos en función de la oficina a la que pertenecen, sino que yo podía trabajar, y de hecho en mi caso yo trabajaba muchísimo con mucha gente que estaba en Barcelona, por lo tanto yo ya trabajaba en remoto. Claro. Simplemente trabajaba deslocalizado en otro sitio, pero mis vínculos, muchos de mis clientes y muchos de mis compañeros estaban en Barcelona o en Madrid, etcétera. Entonces, tener esa capacidad de adaptarte es fundamental, pero eso no implica que no volvamos a conectar, ¿no? Y a mí, en lo referente a captar clientes, a conocer a personas, es fundamental, porque al final, además creo que nosotros, tanto yo como Pedro, somos muy buenos muy buenos. Si ganamos en Que algo ganáis, es en el cara a cara, Claro. exacto, es en el presencial. Igual en todo lo demás, en hacer webinars, en hacer lead magnets y en decirte en un post en LinkedIn que te vamos a cambiar la vida y que te vamos a poner un cohete en la luna, igual en eso no somos los mejores, Ya. pero somos muy majos.
Por eso os tienen que contratar, porque sois muy majos, ¿no? Exacto. Pero sí que es verdad que en este cambio de tendencia yo creo que un valor diferencial va a ser el poder dar ese valor humano Sin dentro duda. de las marcas. Yo desde hace unos meses veo vídeos de YouTube que parece una tontería, un ejemplo de tontería, pero que yo creo que es representativo. Vídeos de non-AI music, Ya. no sé qué. ¿Sabes lo que te digo? Ya. O sea, como que el valor El diferencial sello es... de la noia. Justo. O sea, el valor diferencial es hecho por humanos. Ya, y, ya. o sea, no sé, lo estamos viendo hasta como con Rosalía, ¿no? Por ejemplo, con el último álbum. No, aquí no hay loops de inteligencia artificial, aquí se ha hecho todo con instrumentos, con... Eso va a ser un valor diferencial Sí. de aquí a un tiempo. Puede que sí, puede que sí. O sea, yo no me atrevo a vaticinar que eso vaya a ser así siempre, porque, por ejemplo, pongo el símil de la venta de productos, ¿no? Durante un tiempo se habló del e-commerce, luego se habló del retail, luego el retail estaba muerto, surgían las digital native brands que solo vendían en e-commerce. ¿Qué hicieron las digital native brands cuando se hicieron grandes? Abrir tienda física, ¿vale? Tenemos ejemplos de sobra. Hawkers podría ser la primera más grande que abrió sus pop-ups, Blue Banana tiene tiendas por todos lados. Hay suficientes ejemplos de marcas nativas digitales que nacen en e-commerce y terminan vendiendo online, vendiendo físico en retail. Por tanto, ¿el e-commerce está muerto? ¿El retail está muerto? No, ambos son caras de la misma moneda. Y probablemente con la IA llegaremos a que no haya que diferenciar o sí, o el diferenciar sea un valor per se. Pero bueno, hoy en día también son estrategias de diferenciación que cada uno hace, ¿no? Y está claro que a Rosalía, con toda su narrativa y su identidad alrededor de ella, eso le funciona, y quizás a Bizarrap lo que le pega es otra cosa. mi primera música hecha con ella. Claro. Y ambos son grandes artistas. Tal. También es verdad que en este mundo es que nos encanta matar cosas. Yo estoy en contra de matar Ya. cosas. No se mata el SEO ya. Y ser categórico, ¿no? Claro, y en claro. un podcast más es como, ¿va a ser esto? ¿Va a ser A o B? Claro. Pues no sé, igual C. No, aquí en este podcast se permiten los grises. Ya, o sea, no, por eso lo digo. Y me parece guay, sobre todo que exista esta conversación o estas conversaciones que tenemos, porque al final, por ejemplo, aquí en este podcast viene gente de muchos sectores. Sí, sí, sí. Al final todos los caminos llevan Bueno, a Roma. Silvia, que fue la anterior invitada, Sí. coincidí con ella en un congreso de recursos humanos, que es un sitio al que yo no había ido nunca, el Claro. HR Summit. Allí fuimos porque teníamos que estar, porque al final es donde está nuestro target hoy en día de Elevate, que son profesionales de los recursos humanos que nos pueden contratar formaciones. Con lo cual, bueno, eso también habla de esto, ¿no? De conectar con otras Claro. personas, con otras experiencias, con otras áreas, con otros ámbitos. ¿No? Y al final, pues eso, todos los caminos llevan a Roma y todas las conversaciones llevan a la IA. Sí. O sea, o a este cambio de paradigma que estamos viviendo. Hablábamos antes de adaptarse, de aprender, de mejorar continuamente, y yo veo que también aquí puede haber una derivada de me adapto o intento adaptarme demasiado y acabo dando bandazos, o tengo luego por otro lado el contrapunto de no me adapto buscando la estabilidad y acabo estancándome. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Lo estás viendo con clientes? ¿Cómo lo estáis resolviendo? Antes decías una cosa, y es que recibimos muchos inputs. Estamos súper estimulados, ¿no? Mediáticamente, redes sociales, etcétera. Y también en el contexto profesional nos pasa, a mí me pasa que muchas veces recibes inputs de qué hacen otros, de qué están haciendo otras personas, de cómo comunican otras personas, y a ti mismo todo eso te hace dudar. Entonces, yo creo que analizar y comparar está bien, benchmark, research, llámale como quieras, o simplemente mirar a tu competencia. Perfecto, está bien, pero lo más importante es que tengas clara tu estrategia y que tengas clara tu camino, ¿no? Yo personalmente durante muchos tiempos no fui capaz de tomar control de esta situación y me dejaba influenciar demasiado por todos los inputs externos, y no pensar en qué es lo que conecta conmigo, con nosotros, o qué puedo hacer yo, qué puedo aportar yo de una manera diferente. Y creo que desde que nos estamos centrando en eso, nos va mejor. Claro. Y en ese sentido yo apelaría a eso, a que medir, analizar a otros está genial, pero ojo, para andar mi camino tienes que haber estado en mis zapatos, ¿no? Y entonces cada uno tiene que hacer el suyo. Bueno, y también el peligro de ir como al bright shiny thing, a lo último, Sí. y lo nuevo y lo más Sí, brillante, pues eso, precisamente te da
como una inestabilidad en la estrategia. Si al final tú planteas algo es porque tiene un sentido, ¿no? Normalmente. Bueno, que hay gente que vive de estar en el vértice de lo siguiente. Claro. Y no pasa nada, está bien. Pero quizás eso no sea lo mejor. Simplemente es lo que a esas personas les conviene. También hay que valer para eso, ¿eh? Sí. Para estar ahí. A mí, por ejemplo, me da una sensación, y es una cuestión de sensación, ¿eh? Porque seguramente luego lo veas desde dentro y no sea así, pero por ejemplo me pasa últimamente con Google, que siento que va un poco al tran de lo que está pasando con OpenAI, por ejemplo, con todas estas soluciones que está sacando nuevas, y a mí me da una sensación de bandazo, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay opiniones contrarias, porque cuando hablas con gente muy experta del ámbito de la inteligencia artificial, que lleva muchos años antes de la generativa inmersos en el ámbito de la inteligencia artificial, te dicen ojo con Google. De hecho, tú si ves su valoración en bolsa, etcétera, no ves que Google esté sufriendo, cuando a priori hay varios indicadores que te deberían decir que Google debería estar preocupado, y no está pasando. Entonces es más una sensación de una narrativa que se ha instaurado, también por cómo OpenAI, que creo que es quien está dominando la narrativa, ahora mismo está haciendo las cosas y está adoptando una narrativa que, por ejemplo, con ChatGPT.5 les explotó a ellos en la cara, que fue precisamente ese overpromise, ¿no? O sea, Sam Altman decía que el chat GPT-5 iba a ser casi como la AGI, o sea, casi como la inteligencia artificial general. Nos cambiaron de 4O a 5 y dijimos, ¿me pueden volver a poner el 4O? Por favor. Que me gustaba más, ¿sabes? Entonces, ojo con cómo vendes las cosas, que a veces conviene darse los pasos con más cuidado, ¿no? También esto habla de los diferentes momentos de empresa, ¿no? Google, aunque vaya de startup, Google es un corporate, ¿no? Claro. Es una de las empresas más valoradas del planeta, o sea, dependen de ella miles de millones de personas, los ahorros de miles de millones de personas, los puestos de trabajo de miles de personas. No puede tomar las decisiones o guiarse solo por sensaciones, ¿no? Tiene que ir con más cuidado en la toma de decisiones, ¿no? OpenAI es esa empresa nueva que nace, que no tiene nada que romper y por tanto se puede permitir todos los errores, porque cuando no tienes nada que perder, te lo puedes permitir, ¿no? Bueno, llegará un punto en el que seguramente entre nuevos players así de grandes y así de disruptivos, y probablemente la conversación sea otra, ¿no? Aquí. Dicho esto, tanto Google como Microsoft tienen dos cosas muy importantes para conquistar esta carrera, a pesar de además de recursos, tamaño, dimensión, etcétera. Microsoft tiene la suite de Microsoft 365 con Outlook, con Teams, etcétera, que a mí personalmente no es la que más me apasiona, y Google tiene la G Suite con Drive, con Meet, etcétera, y ambos tienen ya sus IAs integradas en esos sistemas de organización del trabajo, digamos, ¿no? Ahí tienen bastante terreno fértil respecto a OpenAI, ¿no? Que aún dependiendo de Microsoft en parte, no está tan bien posicionada en ese sentido. Voy a volver un poco al tema del como el marketing digital más puro. En un principio quería traerte algo que dijo Héctor Plano, que te ha sorprendido bastante. Sí. Un crack, Héctor, Pues justo quería preguntarte por una de las cosas que decía, ¿no? Que por ejemplo que a veces en el e-commerce se nos olvida que estamos ahí para hacer rentabilidad, ¿no? O sea, para ganar 100%. Dinero. Creo que eso ya al final lo hemos estado tratando, pero claro, tú al final estuviste ahí de moderador en una mesa en los premios de mejor e-commerce, estuviste también involucrado en todo ese lo que es el evento, y yo quería preguntarte por aprendizajes de personas como Héctor Pla. Esa mesa en concreto fue brutal. Yo con Héctor, a Héctor lo conocí a inicio de año porque hicimos una comida en Barcelona, una comida para directivos, precisamente con el tema de la IA como eje central, en la que teníamos a personas increíbles, de un nivel increíble. Héctor uno de ellos, pero 6-7 personas más que nos sentamos a una mesa a comer para hablar de el impacto de la IA en las personas, y yo allí me fui con la sensación de decir, wow, o sea, menudo síndrome de impostor me llevo a casa. Esta gente va 3 marchas por delante, ¿sabes? Solo sé que no sé nada, ¿no? Un poco, sí. Luego, a ver, ordené cosas y dije, oye, a ver, que tú has visto un pedazo, ¿no? El síndrome de impostor es, tú ves todo lo que ellos saben de un área, pero ellos no ven todo lo que tú sabes de otras cosas, que seguramente sean muchas, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se va rebajando, ¿no? Esa mesa, especialmente en los e-commerce awards, fue que yo dije, wow, o sea, creo que
yo me sentía a gusto y me sentí cómodo porque había un nivelazo, pero es que aprendizajes infinitos. O sea, es que teníamos a MediaMarkt, teníamos a Nuria Cole, que es, ella es la cara visible de un proyecto. Bueno, yo a Nuria la admiro muchísimo, la sigo desde hace muchísimos años y de hecho me da vergüenza admitir la de veces que me he escuchado la entrevista que tenéis en Marketing for E-Commerce con ella, porque me parece que condensa tanto conocimiento esa entrevista. Bueno, y la energía que te contagia estar cerca de ella, o sea, también es una persona de ideas claras, o blanco o negro, claro. Pero en su caso está súper justificado. O sea, sin duda. Y es su posicionamiento y le funciona eso, o sea, y es súper coherente. Entonces, no te podría decir, no sé cuál era la pregunta concretamente sobre esta mesa, pero es que tuve aprendizajes infinitos. Lo que dijo Héctor tiene toda la razón, y es que muchas veces estamos contagiados por ventas o por rondas de financiación, y todo eso se puede maquillar. Tanto como dinero para financiarte tengas, ¿no? Lo importante es saber cuánto de rentable eres o qué EBITDA tienes, ¿no? O qué porcentaje o qué margen bruto tienes, ¿no? Qué rentabilidad operativa tienes. Y ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, ¿no? De eso no tanta gente llega a hablar, ¿no? Pero bueno. Claro. Pero además yo lo veo cuando tratas con clientes, por ejemplo, yo no sé de qué ecosistemas vendrán o de qué agencias vendrán, pero a veces que es como que no sé, pero el tráfico aumenta, bueno, pero ¿qué más te da el tráfico, Manolo? Claro. Si la rentabilidad no te, ¿sabes? Si el ROAS está por los suelos, o sea, claro. Y eso yo creo que también hay que hacer mucha pedagogía, no a vuestro nivel quizá, pero sí más en un nivel directo. Y yo pienso que de esto también se tiene que hablar a nivel empresa, a nivel... Sin duda, es que, bueno, una cosa son las métricas vanidosas, ¿no? Las vanity metrics, y otra cosa son las métricas de negocio. La diferencia a veces también es quién es tu interlocutor, ¿no? A veces el CMO o la persona del otro lado pues tiene unos KPIs que puedan ser esos, claro. Pero claro, hay un plan general estratégico de una compañía, hay un plan de marketing, dentro del plan de marketing hay un plan de marketing digital y dentro de eso hay unos objetivos de e-commerce. Claro, cada uno va teniendo sus objetivos. Esos diferentes planes y esos KPIs y objetivos están todos en sintonía con el plan general de la compañía. Si es que sí, fantástico. Si es que no, ojo que igual tenemos un problema, ¿no? Claro. Y a veces pues tenemos peticiones en el mundo agencia, bueno, claro. historietas de todo tipo. Antes lo hablábamos, claro, tanto tú como yo, por la agencia en la que estamos, somos muy de performance, estamos más en esa parte. Y claro, cuando te encuentras un cliente que hablábamos antes, puro branding, puro awareness, es como de repente te aburres, ¿no? Dices, dame algo con lo que... Sí, nosotros, bueno, venimos mucho de esa cultura de basados en resultados, y aunque hoy en día yo no estoy en el mundo agencia, Elevate no es una agencia, es una empresa que da formación a empresas, intentamos aplicar esa metodología de basado en resultados. Claro. Entonces, intentamos trasladar todo lo aprendido en el performance marketing a nuestra metodología docente, es decir, ¿cómo te ha impactado esto? Claro. ¿Te ha mejorado tu cifra de negocios? ¿Te ha mejorado tu rentabilidad? Yo siempre le digo a los clientes, y ahora por ejemplo estamos haciendo una formación con un e-commerce súper potente, súper querido, que está creciendo y haciendo las cosas de maravilla, y yo le decía, oye, al CEO, si os lleváis de 8 clases 8 cosas, es decir, una cosa de cada clase, y la ponéis en marcha, yo ya me doy por satisfecho. O sea, esto no se trata de tener 250.000 opciones, se trata de detectar las 8 ideas clave y empujarlas, y de esas 8 que empujes, detectar las 4 más prometedoras, y esas 4 son las que después de verdad te van a marcar la diferencia. Claro, pero para eso también hace falta una cultura como de doing, ¿no? De lo que hacías. Y de performance, claro, de medir resultados y de hacer con sentido, no de hacer por hacer. Pero eso está genial, porque traslada esa visión a lo que haces ahora, que aunque no tenga que ver con el mundo agencia, pero esto nos pasa muchas veces con personas que entrevistamos aquí que vienen, por ejemplo, de startup, y de repente ya no están en startup y hacen otras cosas, pero mantienen eso, claro, como ese ADN de Lean Startup, de iterar y todo esto, pues lo llevan consigo. Sí. Y eso es muy importante. O sea, es a nivel cultural y los valores que hablábamos antes. Sí, son indivisibles al final. Si eres así en todo. Calculo yo, por cómo veo el reloj, teniendo en cuenta que lo he hecho muy tarde, que estaremos casi cerca de la hora, ¿no? Sí, me confirman desde la pecera que sí. Vamos a ir a una parte un poco más personal. Vamos. ¿Vale? Que también te ha sorprendido que supiera esto, pero esto tengo que decir. Esto es el SEO. Esto es el SEO, 100%. Es el SEO. Buscas tu nombre en Google y aparece de repente un podcast. Me estoy canibalizando. Te estás canibalizando totalmente. Eso habría que verlo. Me parece
un tipo en Mayotte montar una bici, si busca Adriana Ira. Sí. ¿Esto por qué es? Porque yo fui ciclista profesional, no es broma. Alberto Contador, tal. Estaba Alberto Contador y yo, la típica historia de no, este chico era buenísimo, pero se rompió la rodilla. Ojalá, ¿no? No era yo. No era yo. No, esto es muy sencillo. Bueno, a ver, yo siempre me gustó la bici. Hice ciclismo de montaña, descenso concretamente, cuando era adolescente. En aquel entonces me gustaba más ir para abajo que ir para arriba. Hoy en día me gusta escalar empresas, negocios y escalar montañas también en la bici, así que ahora voy para arriba. El tema empezó en la pandemia. Yo en la pandemia llegué a pesar más o menos, respecto a ahora, 15 kilos más, 20 kilos más que cuando estoy en un momento competición. Tampoco era una barbaridad, pero bueno, lo normal. Yo siempre digo, de hecho el eslogan del podcast es gente normal haciendo cosas extraordinarias. Entonces, ¿qué era lo normal? Lo normal era pues centrarme solo en el trabajo, no tener tiempo para nada, el ocio basado en pues veo un partido de fútbol con los colegas y me tomo un par de cañas y tal. Nada nocivo, o sea, lo normal, sí. Lo normal, ¿no? Lo normal. Lo que ocurre es que a veces lo normal no es muy normal, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, pues ahí te encuentras con unos un estilo de vida que dices, oye, pues tampoco es algo que me encanta. Entonces no encontraba tiempo para hacer deporte y tal y cual. Y nada, empecé a correr, salí a correr, yo creo recordar, el 2 de mayo del 2020, cuando el presidente del gobierno dijo, oye, ¿podéis salir? Yo dije, pues ahí pues voy, allí que vamos. agarradme. Y con todo, me puse las zapatillas de correr y me hice, yo creo que en total 5 kilómetros, de los cuales no fueron los 5 corriendo, porque obviamente no aguanté 5 kilómetros corriendo. ¿Qué ocurrió? Que los días siguientes se podía salir una hora a pasear. Claro. Yo no salí, me dolían los pies. O sea, no es que me doliesen los músculos, no, me dolían los pies, porque me había tirado 3 meses sentado. Claro. Solo iba a la compra en coche, entonces era como pasaste de ni caminar a correr 5 kilómetros y la primera semana me dolían tanto los pies que no podía salir a pasear. Entonces dije, aquí pasa algo. Y entonces nada, pues como Forrest Gump, empecé a correr y ya no paré. Y de repente pues un Ironman, ¿no? Sí, y luego pues eso, la bici de carretera, luego encontré un grupo, empecé como entrenador, hacían triatlón y dije, bueno, pues y si voy a nadar y tal, y así fue, y sí. Un Ironman y bueno, luego otro. El último en Copenhague, ¿no? Sí, este verano, sí, estuve allí. Para mí es... yo nunca fui al psicólogo, entonces todo el dinero que me he ahorrado en psicólogo me lo gasto en esto. Sí, en el es mi terapia, terapia. Porque creo que nada te centra más que una tirada de 5 horas en bici tú solo, con tus pensamientos, con tus problemas y muchas veces dejándolos atrás. Bueno, y lo que hablábamos antes, si la cultura del Lean Startup te la llevas al trabajo, la resiliencia que te da el deporte. Sin duda. Este deporte que además que la gente te dice, guau, pero hay que estar muy fuerte para eso. Y digo, de cabeza. Claro. Quiero decir, de físico, tampoco te creas que yo soy muy normalito. Quiero decir, no soy muy dotado físicamente ni técnicamente para nada. Entonces, sí, entrenas cerebro, entrenas cabeza, entrenas perseverancia, entrenas levantarte a las 6 de la mañana. Yo vivo en Vigo, que te caiga un diluvio universal, que vayas al parque en el que entrenas normalmente y que sea todo barro y digas, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Pues es lo que hay. Toca hacer un entreno de 2 series de 1000 y vamos a darle aquí candela, 8 series de 1000 a las 6:30 de la mañana y veremos. Y pa'lante. Y como eso en realidad no es lo que deseas, el día de la carrera dices, si hice todo lo necesario para estar aquí, ¿cómo no voy a llegar a meta, ¿no? O sea, claro. Ya fue más duro el camino que lo que tengo que hacer hoy. Muchos atletas dicen que el regalo es la competición. 100%. O sea, es que es así. Que al final lo duro lo estás pasando en los entrenos. Sí, es así. Y en el trabajo pasa igual. O sea, tienes que hacer forecast, budget, reporting. Bueno, son cosas guays. Oye, pues igual no es lo que soñabas cuando estabas estudiando o que soñabas que querías ser de mayor. Hacer reporting en Excel. Pues seguramente nadie lo dijo, ¿no? Claro. Pero hace falta, hay que hacerlo. Entonces, para llegar a la meta del Ironman hay que entrenar días que no te apetece entrenar. No todos los días va a ser salir 2 horitas en bici con sol, calor y tomarse un café con los colegas. Hay días que se puede hacer, pero hay días que no.
Para que Elevate consiga sus objetivos, habrá que ir a podcast, que está genial, habrá que ir a eventos como el de Marketing for E-Commerce de los E-Commerce Awards, y habrá que dar sesiones o estar en formaciones con clientes que te van a llenar el corazón. Pero también hay que aceptar rechazos de clientes, rellenar muchos malas contestaciones, rellenar muchos Excels y hacer cosas que no te gustan tanto. Claro. Y Totalmente. así es la vida. Sí, pero bueno, cuando presentas el caso de éxito es el premio, ¿no? Después de todo esto. Sí. Por eso a mí me gusta mucho hablar del camino normalmente. Entonces el camino te da mucho contexto. Tú has dicho que escuchabas podcast, ¿no? Y que eres un gran aficionado. Recomiéndanos 1, 2. A ver, a mí el que más me cambió la vida es Ya no descubro nada, porque creo que es el podcast más escuchado en la categoría salud, que es Radio Fitness Revolucionario de Marcos Vázquez. O sea, a mí Marcos Vázquez literalmente es la persona que me cambió la vida. Wow. De ver. Qué guay. Sí, de verdad, me ha inspirado muchísimo y tengo todos sus libros. Una persona además muy ecuánime, poco polarizada, muy de grises, y a mí me gusta la gente que no dice slogans, sino que reflexiona las cosas. Para mí ese es mi podcast de cabecera. Y como muy sosegado, ¿no? Siempre Marcos. Sí. A mí eso me encanta de él. Que... Por supuesto, Marketing for E-Commerce, no se me vayan a enfadar mis amigas, con Rubén y Yara, que además Yara, ahora que está también haciendo la moderación del podcast, lo hace fantástico, y Rubén es una bestia, ¿qué voy a decir? Y luego, pues nada, los típicos ITNIC, historias para startups, Capital de Joan Tubau, que yo la verdad no era así mucho de economía, finanzas, etcétera, y aprendo mucho, y así. Sí. Kaizen te Kaizen de Jaime Rodríguez de Santiago también me encanta. Kaizen a mí me gusta mucho también. Sí. ¿Y qué persona del Pero sector? bueno, que son los 4 podcasts más escuchados. Sí, bueno, pero yo qué sé, pero... Sí. Pero quiero decir que no descubro nada el que esté escuchando 100%, esto. pero tú de repente mencionas Kaizen y no todo el mundo lo conoce, así que ya sabes. Y luego también Diario Runner, del que hoy puedo decir que es casi un amigo, Pedro, Palabra de Runner, que es uno de los podcasts más escuchados sobre running. Sí, Pedro es periodista, divulgador y runner, y lleva muchos años en el mundo del podcasting. Ahora publica menos, pero la verdad es que también me ayudó mucho en mis inicios como corredor, porque es un corredor popular que resuelve dudas populares. Qué necesario eso a veces, ¿no? Porque cuando empiezas con algo nuevo, de repente estás súper perdido. Sí. ¿Y qué persona del sector te hubiera gustado tener como mentor? A ver, la verdad es que tengo suerte, porque he tenido jefes maravillosos en todos los sitios que he estado. Y los he aceptado como mentores, de todos he aprendido muchísimo. Siempre cuento una historia que me dijo Marcos Gómez, que fue mi primer jefe en Elogia, que fue después de una formación que nos dio Amazon DSP, vino a darnos una formación a la agencia sobre el DSP de Amazon, cómo hacer las campañas programáticas y tal, y yo me presenté como el becario. Pues yo soy becario y ayudo a las chicas, tal, no sé qué. Y al salir de allí, Marcos me llevó a una sala y me metió una corrección diciéndome que estaba mal hacer eso, que yo no era el becario, que no me tenía que presentar de esa forma, ¿no? Entonces, la verdad es que he tenido muy buenos mentores. Te podría decir que me hubiese encantado aprender más de más gente, pero es que por suerte estoy rodeado de gente muy importante, muy relevante y que yo aprecio mucho, y de los que aprendo mucho. Aprendo de Pedro, que es mi socio en Elevate, tiene mucha más experiencia que yo, y él tiene skills y maneras que yo no tengo, y seguramente yo tenga cosas que él no tiene, y nos complementamos mucho. Rubén Ferreiro, que es el presidente del grupo Vico, cualquiera que esté en el sector prácticamente conoce a Rubén Ferreiro y todo lo que ha hecho y todo lo que inspira y sirve de ejemplo, etcétera. Puedo decir que en el corto plazo en Vico tenemos una manera de hacer las cosas que, preguntes a quien preguntes, más o menos te va a responder igual. Eso tiene pros y tiene cons, de que también tiene cosas negativas, pero por suerte creo que también tenemos una manera de hacer las cosas y una cultura de personas que hace que trabajemos todos a gusto.
Qué bien, qué maravilla. Y bueno, ya para terminar, retomamos eso que hemos dicho al principio. Te podría decir Zuckerberg, te podría decir... bueno, claro. No sé, Tobias Lutz, el CEO de Shopify, o Daniel Ek, el CEO de Spotify, que me encanta su historia. Me encanta, por ejemplo, la serie de la playlist que está en Spotify, que trata sobre los inicios de Spotify. Me gusta mucho. En general me gusta mucho también porque es un emprendedor europeo, Daniel Ek, es sueco, o sea, Spotify es danesa, es sueca, perdón. Y como que siempre se habla, ¿no?, de Silicon Valley y estos rollos, y es como, joder, pues mira, aquí en un país que casi inventó la socialdemocracia, ¿no?, Suecia, y que tengan y tienen un montón de ejemplos los suecos, tiene su propio hub ahí. Sí, creo que de hecho, por ejemplo, Lovable, que es una herramienta de IA, es sueca, o sea, que tiene muchísimos casos de éxito. No sé, por responder a tu pregunta. Vale, por meter la cabeza ahí en algún sitio, ¿no? Sí. Y ya para terminar, retomamos eso que hablábamos al principio, que te he dicho, te lo voy a sacar luego al final, que es esta pregunta clásica que hacemos, como el podcast se llama Hemos venido a jugar. Quiero que me digas un momento en tu carrera profesional o no, o deportiva o personal, en el que hayas dicho, a la mierda todo, hemos venido a jugar. Bueno, para mí hay un punto de inflexión clarísimo en mi vida, y que me ha cambiado la vida profesional y personalmente, que es el hecho de irme a vivir a Barcelona. Yo viví allí un tiempo, estaba en Elogia, llevaba unos meses como becario y estaba en el equipo de Paid Media y teníamos contrato con la Fundació Futbol Club Barcelona, que pues de alguna manera teníamos que dar servicio allí presencialmente. Entonces había un compañero que trabajaba allí, pero ese compañero decidió irse de la empresa, con lo cual quedó una vacante. Esa vacante tenía unas características concretas. La primera, que había que estar en Barcelona. La segunda, que había que saber de Paid Media. Y bueno, había que reunir una serie de condiciones que nos preguntaron unas cuantas personas del equipo, y yo levanté la mano, y a Marcos, que lo cité antes, que era mi jefe en ese momento, le dije: oye, pues Marcos, yo llevo poco aquí, soy el chavalito que acaba de llegar, pero si tú consideras, me voy para allá. Yo para adelante. En una semana estaba viviendo en Barcelona. En una semana. O sea, me dijeron, esto era, no sé, un miércoles, el jueves, el día siguiente, me dijeron: el martes tienes que ir a Barcelona a una entrevista para que te conozcan. Y si les gustas, el miércoles te quedas ya. Y yo... Y ese fin de semana fue en plan, bueno, pues voy a saludar a unos cuantos amigos y a decirles que me voy a vivir a Barcelona, ¿sabes? Porque, claro. O sea, ya había poca... O sea... podría descarrilarse la idea, pero no había mucha solución, entonces ya casi seguro que yo iba a Barcelona para quedarme, y allí me fui con la maleta. ¿Cuánto tiempo estuviste? 2 años. Bueno. 2 años, pero creo que fueron los 2 años más importantes de mi vida, por todo lo que aprendí, por lo que aceleré, o sea, fueron como pasos muy acelerados. Claro, todo. Sí, muy edificante, ¿no? En poco tiempo. Sí, en poco tiempo todo muy rápido. Joder, Adrián, pues mira que hemos hablado entre la comida y ahora, pero... ¿Estás aburrida de mí? No, que va, me ha encantado, se me ha hecho realmente corto, así que... Vamos a consumir el reloj de arena y lo pusiste tarde. Me va a tocar invitarte otra vez para seguir hablando de todos estos temas. Te deseo mucha suerte con Elevate y seguiremos muy acerca a vuestros pasos. Pues muchas gracias por la invitación y también os seguiré de cerca y estoy seguro de que os va a ir genial. Pues nada, muchas gracias.